Muy buenas y bienvenidos una semana más aquí a mi canal. En este vídeo os voy a dar 10 consejos que me parecen muy importantes, que a mí me sirvieron cuando estaba empezando la fotografía, cuando estaba empezando a aprender pues todo tipo de conceptos de fotografía, no sabía todavía utilizar el modo manual ni nada. Y me parecen que estos 10 consejos me sirvieron y son importantes para ti si estás empezando en la fotografía o si quieres comprarte tu primera cámara y empezar a aprender fotografía. Así que quédate en este vídeo porque te voy a dar 10 consejos que la verdad que son bastante importantes para empezar en este mundo de la fotografía. Bienvenido a Creativa, tu canal de formación y entretenimiento audiovisual. El primer consejo que te daría, y es lo que a mí me descubrió esta vocación, lo que digamos más importante fue adquirir una cámara con ajustes manuales o una cámara reflex. Recuerdo que la primera cámara que me compré fue la Nikon D3100 y gracias a adquirir esta cámara pues investigué. Hay aquí una avispa y me está poniendo nervioso. Gracias a que me compré esta cámara pues me di cuenta de que una cámara reflex pues tiene muchas posibilidades y empecé a aprender fotografía, a investigar qué era todos esos numeritos y esos modos. Descubrí el modo manual y descubrí todo lo que se podía hacer con este y descubrí qué era la fotografía, cómo controlar la luz y demás. Así que comprar una cámara reflex, sobre todo, aunque no tiene por qué ser reflex, puedes comprar una cámara Evil, una cámara Bridge, pero que tenga ajustes manuales, pero lo que recomiendo es una cámara reflex para adentrarte en esto profundamente. Y con una cámara reflex, una cámara con ajustes manuales, vas a aprender muchísimo, porque vas a aprender realmente qué es la fotografía. Te he recomendado comprar una cámara reflex, pero el segundo consejo que te doy es que no te obsesiones con el equipo. Puede sonar un poco contradictorio, pero con esto lo que me refiero es a que cualquier cámara con ajustes manuales o semiautomáticos puede hacer grandes cosas. Y no te obsesiones con comprarte una reflex para principiantes y al poco tiempo querer una cámara full frame, una cámara más profesional. Por poder pensar que con esa cámara vas a hacer mejores fotos. No te equivoques porque las fotos las haces tú, no las hace la cámara. Es verdad que la cámara ayuda a tener una mayor definición, una mayor calidad, pero al fin y al cabo el concepto creativo, el concepto artístico lo pones tú y lo más importante es que tú sepas hacer buenas fotos. Así que no te obsesiones con el equipo, con tener buenos equipos, buenas cámaras, porque hay muchísimos fotógrafos profesionales que utilizan cámaras APS-C o cámaras, digamos, para principiantes y trabajan con ellas y hacen grandes cosas con estas cámaras. En el tercer consejo te voy a contar algo que me sirvió muchísimo y fue el hecho de adquirir mi primera cámara y a raíz de eso el tercer consejo que te doy fue lo que yo hice y es pues aprender de forma autodidacta la fotografía. Para ello el consejo que te doy sobre todo es YouTube. Canales como este, como el de Desiree Delgado, el de Julián Marinó, que fue el canal con el que yo empecé a aprender fotografía cuando me compré mi cámara reflex, pues con canales así se aprende muchísimo porque tienes contacto directo con ellos, puedes comentarles dudas, como ya sabéis los suscriptores que lleváis mucho tiempo en mi canal, yo siempre contesto todos vuestros mensajes y demás, y sabéis que aquí me tenéis para cualquier duda. Y en canales como estos, pues con este tipo de vídeos vas a aprender muchísimo, vas a aprender a controlar tu cámara, vas a aprender nuevas técnicas, nuevas ideas y demás. Y la verdad que YouTube hoy en día para aprender fotografía, vídeo, etcétera, lo veo una de las herramientas más fundamentales para aprender este tipo de profesión o de hobby o como quieras llamarlo. Posteriormente a esto y lo que yo hice, y te lo cuento en el cuarto consejo, es que vayas adquiriendo poco a poco accesorios. Esto hará que aprendas nuevas técnicas, que investigues y veas nuevos accesorios, por ejemplo como un flash, como un filtro ND, como un intervalómetro. Accesorios muy baratos que, no sé, hay accesorios por 2 euros, por 10 euros, 20 euros. Accesorios muy baratos que te ayudarán a descubrir nuevas técnicas y hacer pues experimentos tú solo, experimentar con los accesorios y demás, y vas a descubrir cómo de esa forma tú solo vas a aprender mucho. Por ejemplo, si adquieres un flash, investigándolo, o un filtro, probándolo a ver qué se consigue. Con este tipo de accesorios, difusores para flash, reflectores, con este tipo de accesorios baratos, te aseguro que vas a aprender mucho. Yo empecé a adquirir un montón de accesorios, que tengo un montón de cuando empecé y la verdad que me resultaron de lo más útil. Y le voy a cambiar la pila a la grabadora porque se me va a apagar. Me cago en la mar. Quinto, creo que es el quinto, sí. El quinto consejo, y algo que me parece fundamental y no lo creía hasta que lo hice, fue adquirir
el objetivo el 50 milímetros. Todos los fotógrafos los recomendaban en YouTube, todos los fotógrafos que se dedican a esto pues los recomendaban, que para aprender realmente la fotografía te hace falta un 50 milímetros, y yo pues no veía la diferencia cuando lo entendía, decía bueno, es un objetivo más, pero cuando me lo compré dije, madre mía, ¿cómo he podido vivir yo sin esto? Y es que con el 50 milímetros aprendes una barbaridad, porque te permite abrir el diafragma muchísimo, y esto te da el efecto bokeh, te da una posibilidad de que, por ejemplo, en la calle tengas que jugar más con la velocidad y demás, porque claro, al abrir tanto el diafragma te entra mucha luz y la foto sale quemada, tienes que aprender a pensar en la exposición, y puede hacer efectos muy guay y realmente aprende a controlar el modo manual de una forma mucho más rápida. Y con el 50 milímetros también hacer una óptica fija, aprendes a moverte y no a cambiar tanto el zoom y demás, sino que el encuadre lo pones tú. Así que el 50 milímetros me parece de los consejos más importantes que va a haber en este vídeo. El sexto consejo es, digamos, una manía que tienen los que no entienden de fotografía, los principiantes, y empiezan con esto. Y es que tienen la manía de hacer fotos o mirar a través de la pantalla. Para que veáis a lo que me refiero, tienen la manía, por ejemplo, de coger la cámara y para hacer una foto, pues poner el modo Live View o modo de visor en la pantalla y miran aquí y disparan desde ahí. Cuando lo que deberían hacer es mirar por el visor, porque por el visor es como se trabaja realmente, porque hacer una foto por el visor, la pantalla, el procesador tarda más en hacerla y la cámara va mucho más lenta. El enfoque de estas cámaras en el modo Live View es malísimo en las cámaras reflex, y por lo tanto lo que tienes que hacer es mirar por el visor. Nunca mires para hacer fotos, el vídeo sí obviamente, pero para hacer fotos nunca puedes mirar por aquí, sino por el visor. Vas a encuadrar mejor, vas a ver los parámetros y vas a aprender a trabajar con el exposímetro sin quitar el ojo de la cámara. Vas a aprender mientras miras a cambiar la ruleta de la velocidad de obturación, del diafragma y demás, y vas a tener pues vas a conseguir una mayor rapidez sin quitar el ojo de aquí, y vas a poder capturar mejores momentos sin perder pues ese momento o esa escena. En el séptimo consejo te recomiendo, sobre todas las cosas, si realmente quieres aprender no a hacer fotos, sino a aprender fotografía, utilizar siempre el modo manual o los modos semiautomáticos, como el modo prioridad de apertura, de velocidad o el modo program. Tengo pensado hacer una serie de vídeos en la que voy a explicar cada modo, el modo manual, modo apertura, program, de velocidad, y próximamente pues lo traeré, aunque el verano pasado pues hice un curso que la verdad que estaba bastante bien, tuvo muy buena acogida, que es el curso de iniciación a la fotografía, que lo tenéis en mi canal. Y en este curso pues explico todos los parámetros de la cámara y explico cómo funciona el modo manual. Así que te recomiendo verlo si aún no sabes utilizar el modo manual, y por lo que te recomiendo usar el modo manual, pues obvio, en el modo automático la cámara lo controla todo y tú solo coges el encuadre y haces la foto, pero no sabes por qué has hecho esa foto, porque te ha salido oscura, porque te ha salido un pelín sobreexpuesta. Y para aprender fotografía pues obviamente tienes que utilizar el modo manual o los modos semiautomáticos. Algo que también me he dado cuenta es que tienes que seguir a fotógrafos, dejarte influir por los demás. Se aprende mucho, aunque parezca que no, pero se cogen muchas ideas siguiendo en Instagram, en YouTube, donde sea, en cuentas de fotografía, visitar las páginas web de otros fotógrafos, para que descubras sobre todo técnicas que no sabía que existía, tipos de fotografía que no sabía que existía. También ve que con qué equipo trabajan los demás y te darás cuenta que tampoco hace falta un gran equipo. Bueno, en conclusión, seguir a muchos fotógrafos, a muchas personas que se dedican a esto, vas a coger muchas ideas, te vas a motivar, y yo creo que esta es la palabra, que te vas a motivar mucho para continuar en esto y decir, por ejemplo, yo quiero hacer lo que hace ese fotógrafo que tanto me gusta. Así que es muy importante seguir, empaparte de conocimientos de ellos y dejarte influir. En el penúltimo consejo te diría que fueras un friki de la fotografía, es decir, si te gusta mucho, esto automáticamente va a salir, y me refiero a que seas un friki de los términos, de saber, de investigar, de saber qué significa, por ejemplo, rolling shooter, fotografía strobe, fotografía de alta sincronización. Si escuchas una palabra que no conoces o la lees por ahí, o un youtuber del que sigue dice una palabra o un término que no conoces, investígalo, ponlo en Google, ponlo donde sea, pero investígalo y aprende esa técnica. Yo hacía esto mucho, cada vez que oía una palabra me la apuntaba y investigaba qué era ese término o qué tipo de fotografía era esa.
y así aprendes muchísimo técnicamente de una forma autodidacta. Y el último consejo yo creo que es de los más importantes y es tan básico como que no sueltes tu cámara. Yo cuando me compré mi primera reflex la tenía todo el día colgada. Fotografiaba a mis perros, a mi hermana comiendo, no sé, a todo. Ya donde iba el paisaje grababa, echaba fotos, no sé, no paraba con la cámara y esto te da una velocidad, por ejemplo en el modo manual, que al principio cuesta mucho tener esa velocidad de calcular la exposición, pues esto te da una práctica que hace que estos modos los controles a la perfección. Así que no sueltes tu cámara, porque si realmente te gusta esto, la cámara la vas a llevar siempre en lo alto y la verdad que se aprende mucho de una forma autodidacta, aunque mucha gente crea que no, uno solo puede aprender muchísimo, te lo aseguro. Bueno, y hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que te haya ayudado, que te haya servido estos 10 consejos que te he dado. La verdad que son consejos que no me los he inventado, que yo los he llevado a la práctica y me acordé de estas 10 pautas que yo hice y gracias a eso sé lo que sé hoy. Y por eso he querido compartirlos con vosotros para que si estáis empezando, si descubrís mi canal, si tú eres la primera vez que me ves, espero que te haya ayudado y que te haya motivado a empezar en la fotografía o dar el paso ese para comprarte esa cámara que quieres y no te decidías. Así que te animo a empezar la fotografía si estás en ello y como siempre te agradecería que te suscribieras si no conoces este canal y le dieras a like. ¿A like? A me gusta. Y nada más, nos vemos como siempre la próxima semana. Un saludo, chao.